Venezuela ha sido noticia en Ginebra, en Suiza, porque una amplia delegación del gobierno de Venezuela, unas 30 personas aproximadamente, encabezada esta delegación por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, se ha presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para responder inquietudes y preguntas en relación a este tema. El día de ayer esta reunión duró 8 horas aproximadamente y el día de hoy en dos reuniones por separado, 5 horas en total. Lorena Cañas, periodista, corresponsal de NTN 24, estuvo allí y está con nosotros. Lorena, buena tarde, bienvenida. Pues hoy podemos decir varias cosas, Idania. La primera, que luego de 15 años Venezuela finalmente comparece ante el Comité de Derechos Humanos. Esto lo dice el presidente del órgano internacional, Fabián Omar Salvioli. Y te explico por qué. Venezuela no asistía físicamente a este comité. Venezuela es un país miembro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y pues hacía 15 años que no comparecía físicamente. Él había presentado hace 4 años, como lo han hecho otros países miembros, su informe donde los expertos de este comité hacen preguntas y el Estado venezolano tiene que responder esas preguntas frente a denuncias de organismos no gubernamentales, de ONG, sobre violación de derechos humanos. Pues así fueron unas jornadas maratónicas el día de ayer y hoy. Y en cuanto al tema de la libertad judicial y la libertad de expresión, la fiscal general de la República respondió a interrogantes de los expertos, pero que mostraron mucha preocupación. Sin embargo, ella al principio pues se mostró bastante molesta y decía que ella lamentaba el modo como algunos expertos abordaban el diálogo y que hayan utilizado este espacio para difundir mundialmente sus opiniones en base a falsas presunciones. Expresó que Venezuela está siendo víctima de una campaña mundial de difamación, asegurando que el examen ha sido un tribunal donde se juzga a Venezuela en un escenario de diálogo. Volvieron a reiterar el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, dice que es absolutamente falso, que la jueza ha sido víctima de abuso sexual y que pues está basada en presunciones las posiciones de los miembros del comité. En cuanto a la libertad de expresión, un tema álgido el día de hoy, un tema que tuvo un largo periodo de sesión. Se habló del caso de Globovisión, de las multas que fueron impuestas a este canal por transmitir el motín en la prisión del Rodeo en octubre de 2011, así como el bloqueo de páginas web, la salida de la parrilla de las cableras de NTN 24. Preocupa a los expertos muchísimo la acción de CONATEL, su vigilancia constante, su control a los medios audiovisuales, así como las demandas al Diario El Nacional, a La Patilla, por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. También los expertos, pues como Nigel Rowley, se mostraron sorprendidos frente a las respuestas que diera la fiscal cuando se le abordaba sobre la libertad judicial y se le abordaba sobre la libertad de expresión. El director de CONATEL, William Castillo, también se le dio derecho de palabra para responderle a los expertos y aseguró que las preguntas de los expertos no fueron preguntas como tal, fueron opiniones, fueron argumentos que fueron los calificó de falsos, de ausentes de investigación, ausentes de prueba, distorsión absoluta y la falsa información, que es lo que precisamente hace que los miembros de este comité estén preocupados porque se basan en supuestos y no en informaciones concretas. Fue bastante duro el director de CONATEL con los expertos y ratificó que Venezuela tiene una ley orgánica de telecomunicaciones y la ley de responsabilidad social de radio y televisión, que el espectro radioeléctrico es un servicio público regulado y controlado por el Estado porque es un bien y un servicio que es patrimonio de todos los venezolanos. Añadió también que la ley de telecomunicaciones fue satanizada
pues no solamente por el comité, sino ha sido satanizada durante todo este tiempo, y que en Venezuela está prohibida la censura. Dijo que en Venezuela no existe censura, que la ley y el pacto internacional están completamente en armonía, que en Venezuela existe una distorsión absoluta de derecho de la libertad de expresión por parte de otros sectores, que no se cierran medios, que el caso de Radio Caracas no fue un cierre, sino que simplemente no se les renovó la concesión, que no hay ni radios ni televisiones ni televisoras cerradas en Venezuela, y que el objetivo principal del gobierno y Conatel era la defensa de la libertad de expresión. Bien polémico este tema hoy en el segundo día de examen a Venezuela. Lorena, quiero compartir con nuestra teleaudiencia, contigo, la breve exposición que hizo Lilian Tintori precisamente en relación a estos temas allí en Ginebra. Esto decía Lilian Tintori, esposa del líder político preso venezolano Leopoldo López. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Lilian Tintori, soy venezolana. Tengo el honor de hacer esta presentación a nombre de UN Watch. El artículo 2 de la Declaración de Durban prohíbe todo tipo de discriminación, incluida la discriminación basada en opiniones políticas u otras opiniones. Estoy aquí por todos estos nombres que tengo hoy en mi pecho y en mi espalda. Ellos son torturados, perseguidos y asesinados. Mi esposo Leopoldo López, líder de la oposición, está preso injustamente y él es solo uno de varios casos. Hablo en nombre de él, hablo en nombre de los silenciados, como Geraldine Moreno, asesinada a quemarropa, y José Manuel Carrasco, violado con un objeto por el ANO por fuerzas de seguridad del Estado. Mi esposo Leopoldo está preso por denunciar la violación de derechos humanos que existen en nuestro país. El derecho a la vida se viola cada 20 minutos. Los homicidios del año pasado superan 25.000. La inflación, la escasez de alimentos y medicinas supera el 72%. Leopoldo tiene 16 meses preso y 9 ha estado aislado en solitario con tratos inhumanos y de tortura. En el 2014 hubo más de 3.700 detenciones arbitrarias. Estoy aquí como esposa, como madre, que estoy criando a mis 2 hijos sola. Mi esposo y líderes de la oposición están en la cárcel por exigir un cambio democrático a través de métodos constitucionales no violentos. No han cometido ningún delito. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias dictaminó que Leopoldo está detenido en violación al derecho internacional. También el Comité contra las Torturas, el Alto Comisionado y el Relator contra la Tortura. El gobierno de Venezuela debe respetar los derechos de todas las personas. Hoy hay 75 presos políticos que deben ser liberados. El aislamiento debe terminar. La tumba, un centro de tortura blanca, la tienen que cerrar. La Cruz Roja debe tener acceso a las cárceles de Venezuela y poner fin a la impunidad. Volvemos con Lorena Cañas en Ginebra. Lorena, ¿dónde y por qué Lilian Tintori hace esta exposición? Pues ella intervino en el Consejo de los Derechos Humanos en el Palacio de las Naciones, simplemente para exponer lo que ella viene exponiendo a nivel internacional, la situación de Leopoldo López, la situación de los presos políticos de Venezuela, la situación de los estudiantes y las manifestaciones y las represiones a estas manifestaciones públicas, pues el abuso de la fuerza por parte de funcionarios policiales. Ella hablaba también, pues después del Consejo de Derechos Humanos, ella se traslada al Palacio Wilson, al Comité de Derechos Humanos, y por cierto saluda cordialmente a la fiscal general, o la fiscal general la saluda a ella cuando la ve entrar. Pues cuando hablaba con los periodistas, en una pausa que hubo, ella comentaba que están sumamente preocupados por esa larga lista de presos políticos en Venezuela, esa larga lista que por cierto llevaba impresa en la franela que llevaba puesta el día de hoy y la mostró a todos los presentes. También ella presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos exponiendo todas estas situaciones, habló de la huelga de hambre que hizo su esposo
y otros presos políticos de Venezuela para exigir una fecha específica de las elecciones parlamentarias. Y pues cuando se le abordó, o los periodistas la abordamos acerca de los exámenes médicos, sí, en verdad se le estaban haciendo los exámenes médicos a Leopoldo López y se le estaba garantizando las visitas y todas estas situaciones que mencionó Luisa Ortega Díaz como jefa de la delegación de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos, Lilian Tintori la desmintió, dijo que era absolutamente falso, que Leopoldo López no se le había hecho ningún examen médico, que no está teniendo las visitas por parte de sus familiares y abogados, al igual que otros presos políticos de Venezuela, que era absolutamente falso y que ella pedía nuevamente la libertad de su esposo, tal y como lo establecen todos los organismos internacionales que han solicitado la libertad de los presos políticos en Venezuela. Lorena, ¿qué viene ahora en el Comité de Derechos Humanos? Es decir, ellos van a tener un pronunciamiento. ¿Qué viene en las horas siguientes? Venezuela tendrá un plazo de 48 horas que se cuentan desde el día de hoy para enviar por escrito el resto de las respuestas que quedaron pendientes al Comité de Derechos Humanos. Ortega y Salvioli consideraron finalmente que el diálogo se mejoró ya al fin de la jornada del día y que el trato del comité es equitativo con todos los países miembros. Pero sí el presidente del comité, Fabián Salvioli, fue enfático en decir que esto no era un juzgado, que el comité era el Comité de Derechos Humanos y que estaba allí para pedir respuestas a los Estados miembros. Quiero agradecer a Lorena Cañas, periodista venezolana, allí en Ginebra, Suiza, y que nos ha hecho este amplio reporte de lo ocurrido ante el Comité de los Derechos Humanos. Gracias a ti, Daniel.